¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un nuevo video de investigación científica, proyecto de investigación. Hoy vamos a hablar sobre enfoque, alcance, tipo y diseños de investigación. Bueno, ya saben que la idea de los videos es generar algunos aspectos muy generales, básicos sobre la formulación de proyectos. En muchas universidades este tema que vamos a tocar es un capítulo dentro de la elaboración de proyectos, generalmente el capítulo 3, que tiene que ver con el diseño metodológico, y arrancan siempre con enfoque, alcance, tipo y diseño, después viene lo que es población y muestra, análisis estadístico y ya, bueno, no, los complementos de cualquier proyecto de investigación. Entonces comenzamos. El primer punto es lo que se conoce como enfoque de investigación. Dependiendo del enfoque de investigación, los estudios pueden ser cuantitativos, mixtos y cualitativos. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. No confundamos las características de las variables, por ejemplo, cualitativas, con que el estudio sea cualitativo. Es otra cosa. Una cosa es naturaleza de la variable, cualitativa, cuantitativa, y otra cosa es enfoque de investigación. Creo que en un video les comenté que tuve algunos inconvenientes, sobre todo con alumnos de gestión, que porque sus variables son cualitativas, dicen que sus estudios son cualitativos. Eso no es cierto, hay un problema metodológico interesante. ¿Okay? Los enfoques de investigación son enfoques metodológicos, ¿no? Es todo el diseño, no es la característica de una variable, es el diseño de investigación. Bueno, en este curso, en estos videos o en este curso de YouTube vamos a enfocarnos más a investigaciones cuantitativas. Cualitativas en su momento lo veremos, que también es un tema muy interesante, pero vamos a hablar básicamente, y si se habrán dado cuenta, el desarrollo que estamos haciendo, estas pautas que damos dentro de la investigación o dentro de la formulación de proyectos son por investigaciones cuantitativas, ¿no? Las cualitativas tienen otra característica, con temas muy parecidos a lo que hemos visto hasta ahora, video número 9, si no me equivoco es muy parecidas, pero no necesariamente iguales, ¿ok? Entonces, los enfoques de investigación pueden ser cuantitativos, pueden ser enfoques mixtos o pueden ser enfoques cualitativos. El enfoque cuantitativo son investigaciones que tienen básicamente un tratamiento estadístico de los datos. No hay una investigación cuantitativa que no tenga análisis estadístico, sea esta estadística descriptiva o estadística inferencial, independientemente de la naturaleza de la variable, si sea cuanti o quali. Eso es otra cosa, lo vuelvo a repetir. Entonces, los estudios cuantitativos, que son los que estamos trabajando en estos tutoriales, son las que básicamente tienen un tratamiento estadístico de los datos. ¿Ok? Son secuenciales, ¿cierto? Estamos viendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Son rigurosos también y comprueban hipótesis, a excepción de los descriptivos que pueden o no tenerla ya, pero esa es una particularidad. Lo importante en estudios cuantitativos, si tú estás haciendo análisis de datos cuantitativos, o análisis de datos en general, utilizando estadística descriptiva o inferencial, tu trabajo tiene un enfoque cuantitativo. De todas maneras. Podría ser mixto también, pero cuantitativo. En el caso cualitativo, a diferencia del cuantitativo, no es un proceso lineal, es un proceso circular. Incluso para que tengan una idea, en el cuantitativo la hipótesis se plantea antes de ejecutar el trabajo, ¿no? En el cualitativo la hipótesis se plantea, replantea durante, después o al final o al inicio del trabajo de investigación. O sea, tiene sus propias particularidades, ¿no? Por eso que no estamos viendo cualitativos. Y incluso el abordaje del diseño de investigación es diferente. ¿Okay? La forma de recoger información, los instrumentos para recoger son diferentes. ¿Okay? Por ejemplo, los focus group, ¿han escuchado hablar de los focus group o grupos focales? Ya son investigaciones principalmente cualitativas, ¿no? Las cuantitativas usamos cuestionarios, encuestas, fichas de recolección de datos, revisión de historias clínicas, ¿no? En cambio, las cualitativas no tienen otra característica. ¿Okay? Entonces, ya lo mencioné, estos videos están dirigidos principalmente a investigaciones de tipo cuantitativa. Y las mixtas es un mix de ambos. Hay investigaciones que tienen una parte cuantitativa y tienen una parte cualitativa. En gestión pública se usan mucho. En salud también se están usando bastantes trabajos con enfoque cuantitativo o enfoque mixto, parte cual y parte cuantitativa. Entonces, cuando hablemos de enfoque de investigación, estamos refiriéndonos al enfoque metodológico, si es una investigación cuantitativa, si es una investigación cualitativa o si es una investigación mixta. Cuando hablamos de alcance, de las investigaciones científicas son básicamente 4 características o grupos. Las investigaciones exploratorias, de ahí continúan en mayor alcance las descriptivas, en mayor alcance las correlacionales y en mayor alcance las explicativas. ¿Okay?
En algunas referencias les llaman tipos, ¿no? Tipo exploratorio, tipo descriptivo, tipo correlacional y tipo explicativo. Voy a explicar muy puntual cada una de ellas. Las exploratorias son básicamente investigaciones sobre un tema, un problema muy puntual. Por ejemplo, en medicina, análisis de casos, series de casos, son trabajos muy puntuales. Son estudios muy baratos, muy rápidos de hacer, muy flexibles. No generan mucha evidencia científica. En el ejemplo que he puesto de series de casos, para muchos investigadores no son trabajos de investigación, sino son recopilación de datos tabulados y se presentan pues, en forma didáctica, digamos, ¿no? Pero son estudios muy generales, muy básicos, muy importantes también porque generan la base para estudios de alcance mayor, sean estos descriptivos, por ejemplo, pero son estudios muy, no, bueno, le quito la palabra muy, son estudios generales, ¿ok? Investigaciones generales. Por ejemplo, en una tesis de maestría, en una tesis de pregrado o una tesis doctoral, imposible desarrollar un trabajo exploratorio. A no ser que sea un trabajo exploratorio sobre un tema muy novedoso, donde no hay nada de información, un tema muy nuevo, podría ser válido, pero en líneas generales no. En la siguiente grada, en la escala, tenemos los descriptivos, que tienen un mayor nivel de profundidad en relación con los exploratorios. Sí generan buena base para la realización de otros trabajos de investigación, sobre todo los que vienen en la siguiente escala, que son los estudios correlacionales. También tiene sus desventajas porque solo mide presencia, ausencia o características de un determinado fenómeno. O sea, no, tampoco es que entran en profundidad el análisis de variables, o sea, el análisis de datos y la información que se obtiene tampoco es que sea muy valiosa, tiene sus limitaciones, pero dentro de las escalas o de los alcances son estudios de mayor nivel académico que los exploratorios, ¿ok? Los estudios descriptivos. Sobre él vienen los estudios correlacionales, aquí y acá es dos cosas más, o sea, dos gradas más, digamos, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlacional. Es una investigación de mayor nivel que los estudios descriptivos, ¿no? Aquí se relacionan variables y grupos de variables, factores asociados, factores de riesgo, hay una serie de trabajos de investigación en ese marco, ¿no? En ese marco. Y en la cúspide, por llamar de alguna manera, en el mayor alcance están los estudios explicativos, donde se hacen investigaciones principalmente de causalidad, causa-efecto. Aquí tenemos los ensayos clínicos, ¿no? Son estudios muy complejos, son investigaciones caras, de largo tiempo, con evidencia científica de primer nivel. No digo que los correlacionales no, pero estos estudios son de primer nivel, permiten en el caso de medicina, por ejemplo, tomar decisiones críticas dentro del tratamiento, dentro de algunos procedimientos médicos, ¿no? Son información muy valiosa. Entonces, tenemos los explicativos, estudios base, tenemos los descriptivos, estudios de análisis de características de una variable o más, los correlacionales, que ya es la relación de dos o más variables, y los explicativos, que son los top del punto de vista de alcance dentro de la investigación científica. Aquí hay un detalle, les había dicho que en algunos textos también se les llama tipos, ¿no? Pero hay otros textos donde denominan tipo a lo siguiente. Definen el tipo de investigación en base a estas características. 4 aspectos importantes. Según la intervención del investigador, según la planificación de los datos, según las ocasiones en que se mide la variable y según las variables de interés. En algunos textos van a encontrar, si tú tomaras una palabra de cada par, el tipo de investigación. O sea, podrías tener un estudio observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo. O podrías tener un estudio experimental, observacional, prospectivo, longitudinal, ¿no? Analítico. O sea, tomando una palabra de cada par, también se definen los tipos de investigación, ¿ok? Según el autor que estés leyendo. Cuando hablamos según la intervención del investigador, los estudios pueden ser de dos grupos o de dos tipos. Los estudios observacionales, donde el investigador solo observa el fenómeno, toma nota, registra, encuesta, entrevista, revisa historias clínicas, ¿no? Revisa archivos municipales, etc., página web del MEF, baja información, etc., estudio observacional. Y el otro grupo son los estudios experimentales, donde el investigador modifica o intenta modificar el comportamiento de una determinada variable. Entonces, esos estudios experimentales no los vamos a tocar porque ni en gestión pública, ni en salud, ni en administración vamos a meternos a ese tipo de investigaciones. Están, digamos, en otro estatus, ¿no? De investigación. Ahí no vamos a entrar. En lo que respecta, según la planificación de la toma de datos, los estudios pueden ser de dos formas, en realidad de tres, pero vamos a hablar de dos. Los estudios retrospectivos, cuando la data ya existe, estás trabajando con información secundaria, data que ya fue tomada anteriormente,
y la otra es cuando la data es tomada posteriormente al desarrollo del proyecto de investigación. En el primer caso, cuando la data es hacia atrás, se llaman estudios retrospectivos y cuando es hacia adelante se llaman estudios prospectivos. También existe una tercera categoría que se llaman los estudios ambispectivos. Ambos. Tiene parte retrospectiva y parte prospectiva. Tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de los retrospectivos, tú no conoces quién levantó la información, la calidad de la información. Te tienes que arriesgar a usar esa información que no depende de ti. Y en el caso de los prospectivos toma más tiempo, es más caro, no tiene sus desventajas. Entonces, en base a estos dos primeros parámetros, yo podría tener un estudio observacional retrospectivo. Es decir, no intervengo, no manipulo nada y recojo información de fuente secundaria. Estudio observacional retrospectivo. También puedo tener un estudio observacional prospectivo. Igual, no intervengo, no modifico variables, solo observo, pero yo levanto la data. Un estudio prospectivo. ¿Okay? La tercera característica dentro de estos tipos o esta calificación de tipos de estudio está las veces en que se mide la variable. Cuando la variable se mide una sola vez, estamos hablando de estudios transversales. Cuando la variable es medida 2 o más veces en el tiempo, estamos hablando de estudios longitudinales. Por ejemplo, yo quiero saber la variación mejor dicho, la presión arterial de un grupo de adultos mayores. ¿Okay? Voy a un centro adulto mayor, saco mi esfingomanómetro, mido presión arterial a todos y hago un análisis de datos, ¿no? Un análisis, unas curvas, unas tablas, unas gráficas y listo, se acabó el estudio. Era un estudio observacional, un estudio prospectivo, porque yo he tomado la data, pero un estudio transversal. Los datos se tomaron una vez. A diferencia de los longitudinales, digamos el mismo estudio, voy al mismo centro de adultos mayores, le tomo la presión arterial a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 de la tarde, al día siguiente, durante una semana, ¿no? Diferentes mediciones. Ahí las cosas cambian, porque la variable está siendo medida varias veces en el tiempo. Entonces sería un estudio observacional, un estudio prospectivo y un estudio longitudinal. ¿Ok? Entonces, cuando la variable es medida una vez en el tiempo, transversales. Cuando es medida 2 o más veces en el tiempo, longitudinales. Y esta medición transversal longitudinal puede ser prospectiva o retrospectiva, ¿no? Yo puedo buscar una variable en el tiempo hacia atrás, las mediciones hacia atrás del último mes, 2 meses, 3 meses. O puedo hacer hacia adelante, ¿no? Mido hoy, mañana, pasado, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿No? Puede ser en ambos sentidos. Y el último, bueno, no se ve aquí, pero les voy a decir qué cosa dice. Variables de interés, dice estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos, ya lo mencioné en una diapositiva anterior, tienen una característica muy limitada. Básicamente presentan o caracterizan una variable de investigación. En cambio, los estudios analíticos se enfrentan variables como los estudios correlacionales o los estudios aplicativos. Los descriptivos vendrían a ser los que solamente expresan mediante uso de estadística descriptiva, estadística general, las características de una determinada variable. Entonces, bajo este enfoque de tipos de investigación, yo puedo tener un estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo. O puedo tener un estudio observacional, prospectivo, longitudinal, analítico. ¿Okay? Juegas con estas palabras, con cada par de palabras y tienes la característica del tipo de investigación. Y estoy seguro que más de uno de ustedes ha leído alguna tesis o algún artículo de investigación y ha visto esta forma de calificar los tipos de estudio. Creo que con la pequeña explicación, ojalá se haya entendido un poquito a qué se refiere cada uno de estos términos. ¿Ok? Lo otro es los diseños de investigación. También hay toda una teoría. Tú revisas algunos trabajos de investigación y lo califican de una forma, con otro nombre, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a basarnos en lo que tenemos en pantalla. Los diseños de investigación de enfoque cuantitativo pueden ser dos. Los estudios experimentales y los estudios no experimentales, llamados también como estudios observacionales, lo que acabamos de ver hace un momento. Y en el caso de las investigaciones de enfoque cualitativo, estas pueden ser diferentes diseños, teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, fenomenológicos, diseños de investigación analítica, etc, etc. Hay una serie de diseños cualitativos. Cualitativos no vamos a conversar, nos enfocamos en los diseños cuantitativos. Y en los cuantitativos hemos dicho experimental y no experimental, llamado también observacionales, lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que normalmente hacemos tanto en gestión como en salud y en administración? Estudios observacionales, ¿no? Estoy hablando de enfoques cuantitativos. O sea, si son cualitativos, hay otro tipo de diseño. Pero en cuantitativos, básicamente observacionales. No hacemos experimentación, muy difícilmente hacemos experimentación, son centros especializados, ¿no? Hay que pasar temas éticos muy, muy importantes dentro del esquema para poder empezar un trabajo de este tipo. Pero en los observacionales tenemos los diseños, ¿no? Experimental, no experimental. En este caso, los experimentales son estos de aquí, los ensayos clínicos y los cuasi experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo clínico y un cuasi experimental? Básicamente la aleatorización de la población, es decir, los individuos de análisis, o las unidades de análisis, o los pacientes, como quieran llamarle, fueron tomados de forma aleatoria.
ese es un estudio ensayo clínico. Y si no fueron de forma aleatoria, es un estudio cuasi experimental. Claro, siempre y cuando la variable sea manipulada, ¿no? Ensayos clínicos, por eso se llama ensayo clínico aleatorizado, EK-SA, ensayo clínico aleatorizado, cuando la población ha sido de asignación aleatoria, y si no hay asignación aleatoria, se llaman estudios cuasi experimentales. Y en los observacionales, que es lo que hemos venido conversando, también hay dos grandes grupos. Los descriptivos, donde tenemos los estudios transversales, tenemos los estudios series de casos, los estudios ecológicos que trabajan con poblaciones y las pruebas diagnósticas. Y en el caso de los observacionales, tenemos los estudios de cohorte, no es corte, es cohorte, que hay dos tipos, la cohorte prospectiva y la cohorte retrospectiva o cohorte histórica, y los estudios de caso y control, que son básicamente retrospectivos, ¿no? Entonces, en estudios cuantitativos, dos grandes grupos, experimental y no experimental. Los no experimentales también se llaman estudios observacionales. En los experimentales tenemos dos trabajos de investigación, dos diseños. El ensayo clínico aleatorizado y el cuasi experimental se diferencian por la aleatorización de la toma de unidades de análisis. Y los estudios observacionales también tenemos dos grandes grupos, los analíticos y los descriptivos. Los descriptivos, que en realidad simplemente es presentación de una variable caracterizándola, los transversales, series de casos ecológicos y pruebas diagnósticas. Y en el caso de los observacionales analíticos, dos grupos importantes, los de cohorte y los casos y controles. Aquí también algunos incluyen las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, ¿no? Que también es otro tipo de estudios observacionales. ¿Ok? Interesante, ¿cierto? Así que nos ponemos a trabajar en los diseños de investigación de nuestros proyectos. Nos vemos en un siguiente video. Un fuerte abrazo, saludos.